Hola, compañeros, profesoras, estudiantes. En esta cápsula vamos a presentar el género, una categoría útil para el análisis histórico de Joan Scott. En la clase anterior vimos el origen de los estudios de género. Este se puede encontrar a principios del siglo XX. Margaret Mead hizo estudios antropológicos en diferentes comunidades indígenas y lo que rescató de esto fue una socialización distinta para niños y niñas. Si bien no lo llamó esto género, pero John Money definió el género a partir de su trabajo con pacientes intersexuales, como la experiencia subjetiva de sentirse femenino o masculino. Paralelo a estos estudios comenzó el movimiento por la emancipación de la mujer. La primera ola del feminismo nace con ideas de igualdad de derechos y acceso al espacio público. Simone de Beauvoir es una autora clave para este momento. Ella plantea que no hay un sujeto histórico como mujeres y por tanto se debe construir desde las mismas mujeres, pensarse a sí mismas para romper el androcentrismo presente. Un segundo momento es el feminismo de la diferencia. Su principal expositora es Kristeva, quien plantea que hay que construir un pensamiento de las mujeres sobre las mujeres, asumiendo que estamos nombradas en la historia desde un discurso que no nos pertenece. En los años 70 llega una crítica al feminismo de la diferencia, ya que su discurso se refería solo a un grupo de mujeres y no incluía a las mujeres negras, proletarias o indígenas. Hasta el momento los estudios de género estaban dominados por el mundo médico, pero en los años 80 hay una alianza entre el feminismo posmoderno y la teoría queer. Era necesario integrar los estudios feministas a los estudios de género para darle a este concepto una mirada crítica. Las sociólogas feministas llegan a plantear la problemática presente. El género no es algo médico, sino que modela relaciones de poder en la sociedad. A partir de entonces, las teorizaciones sobre el género surge el debate de si está sentado en las diferencias anatómicas o es un conjunto de disposiciones atravesadas por la cultura y que pueden transformar la realidad anatómica. Por último, Donna Haraway critica la noción de identidad de género en términos binarios de lo femenino y lo masculino, ya que esta dicotomía es la que favorece la opresión. Joan Scott es una historiadora feminista estadounidense, nacida en Nueva York en 1941. Especialista en la historia de la Francia moderna y del trabajo, se interesa por las formas en que la diferencia es utilizada para justificar la inequidad y en las diferentes maneras en que esto sucedió en el pasado. En este sentido, ella afirma que las diferencias de sexo han sido uno de los modelos primarios desde el cual se puede pensar la diferencia en general en la historia de las naciones modernas occidentales. Ahora puede situarse como fruto de los cuestionamientos de ideas de la segunda ola del feminismo de los años 70, pero su trabajo aún dialoga con aspectos del feminismo moderno. Durante la segunda ola del movimiento, el énfasis estaba puesto en la transformación del poder y lo político, desde la perspectiva de las mujeres, buscando elevar a este ámbito asuntos que hasta entonces eran considerados propios del ámbito privado. La preocupación por dar cuenta de la opresión pronto se instaló en las universidades norteamericanas y europeas, estimulando el cuestionamiento de los supuestos conceptuales y metodológicos de las disciplinas, a lo cual el ámbito de la historiografía no se vio ajena, y durante esta década comienza a gestarse el campo disciplinar de la historia de las mujeres, favorecido también por el auge de la corriente historiográfica de la historia social, que pretende dar voz a los actores relegados de la historia. En 1986 publica Género, una categoría útil para el análisis histórico. En esta obra, el autor argumenta bajo qué forma de plantear el género este resulta fructífero para un análisis histórico que permita no solo escribir una historia de las mujeres, sino que en consecuencia reescribir una nueva historia, utilizándolo para comprender los procesos y mecanismos que rigen las relaciones entre los sexos y cómo cambian, ya que el cambio aparece como un compromiso feminista fundamental en el artículo. ¿Cómo se utiliza el concepto de género? El género fue un término propuesto por quienes afirmaban que el saber de las mujeres transformaría los paradigmas hegemónicos de la academia. Esto dependerá de la amplitud con la que se desarrolle el género como categoría de análisis. La autora señala que las feministas comenzaron a usar el concepto de género como una forma de referirse a la organización social de las relaciones entre sexos, rechazando las explicaciones biológicas. Sin embargo, los historiadores han optado por un enfoque descriptivo, el cual aporta con nuevos temas de estudio, pero no se plantea por qué estas relaciones están construidas como lo están, cómo funcionan y cómo pueden cambiar. Por lo tanto, el género se mantiene dentro de los sistemas científicos tradicionales, obteniendo teorías limitadas con generalizaciones reductivas y simplistas. En este sentido, aunque haya
realizado un trabajo respecto a la historia de las mujeres, este parece ser irrelevante para la comprensión de otros temas, como la alta política, la economía y la historia en general. Otro enfoque posible, pero menos usado, es el causal, que teoriza sobre la naturaleza de los fenómenos buscando comprender cómo y por qué adoptan la forma que tienen. Es así como se plantea un desafío de carácter teórico, de orden paradigmático dentro del área de la historiografía, pues el género no tiene capacidad analítica suficiente para derrotar los paradigmas hegemónicos existentes. Debido a esta problemática, teóricas feministas llegan a plantear enfoques diferentes. Los enfoques que propusieron son los siguientes. Las teóricas del patriarcado buscan explicar el origen de este basándose en la dominación masculina sobre el cuerpo de las mujeres. Los límites de este enfoque es que si bien ofrecen un análisis del propio sistema de género, este aparece como separado de otros sistemas y de cómo el género afecta en otras áreas de la vida. Un segundo límite es que descansa en la diferencia física, lo cual es un aspecto inmutable asumiendo un significado inherente al cuerpo humano, dejando de lado las construcciones sociales y su carácter histórico. Por otro lado, desde el enfoque marxista se plantea una causalidad económica. El patriarcado se desarrolla y adapta en función de las relaciones de producción. Un límite de este enfoque es que reconvierte las relaciones de género en relaciones de producción, y finalmente el concepto de género es tratado como un producto accesorio a la estructura económica. La revisión de la teoría psicoanalítica distingue las teorías relaciones-objeto y la teoría lacaniana, que es una lectura estructuralista y postestructuralista de Freud en términos de teoría del lenguaje. Ambas escuelas se enfocan en la creación de la identidad de género del sujeto dentro de las primeras etapas del desarrollo. Los teóricos de las relaciones objeto hacen hincapié en la experiencia real respecto a la socialización de género que reciben niños, mientras que los postestructuralistas recalcan la función central del lenguaje en la comunicación, interpretación y representación del género. Los límites de ambas teorías que incurren en explicaciones ahistóricas del género. Definición de género según la autora. La autora divide su definición en dos proposiciones analíticamente distintas. La primera establece que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, en el cual se constituye en torno a 4 elementos relacionados entre sí. Primero, las representaciones que surgen a partir de los símbolos culturalmente disponibles. En segundo lugar, los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de estos símbolos. Y en tercer aspecto, que relaciona con las nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales. Y por último, la identidad subjetiva, en torno a cómo se construye la identidad de género históricamente. La segunda proposición es esencialmente relevante para el argumento del texto, en cuanto permite teorizar en torno al género y plantearse cómo este puede ser una categoría útil para el análisis histórico. Consiste en que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Esto porque las tradiciones occidental, judeocristiana e islámica han utilizado recurrentemente los conceptos de género entendidos desde un marco objetivo de referencias basados supuestamente en diferencias biológicas para construir, explicar y legitimar relaciones de poder, estructurando de esta manera la percepción y organización de toda la vida social. En esta línea se entiende que las relaciones de poder se construyen sobre conceptos de género, los cuales pueden estar referidos de manera explícita a través de normas o implícita, dado por seguras y conocidas las diferencias y la relación opositora entre hombre y mujer. En cuanto a la naturaleza situada de los procesos políticos y de los procesos sociales en general, la autora propone que la naturaleza de los procesos políticos, en donde diferentes significados luchan para llegar al poder, solo puede terminarse en un tiempo y espacio particulares. La historia de tales procesos solo se puede escribir entendiendo que las categorías de hombre y mujer son vacías, ya que carecen de un significado último trascendental, y rebosantes, pues parecen estables pero contienen en su interior incongruencias y significados negados. Esta idea es la que nos permite pensar en el género como una categoría útil para el análisis histórico, entendiendo que éste se construye y desarrolla de manera situada en contextos complejos, en donde tanto las instituciones y la política, por un lado, son reflejo de la sociedad y sus significaciones de género, como también participan activamente en la construcción y reforzamiento de tales significados. Creemos que esta perspectiva posibilita el análisis con respecto a cómo se dan las relaciones de poder construidas en torno al género en la actualidad,
en el contexto específico evidenciado en nuestro material complementario. En primer lugar, parece importante resaltar la respuesta de Luna cuando se le pregunta cómo evalúa el movimiento feminista de hoy y qué futuro le ve, ante lo cual contesta: nosotras nos enfrentamos con respecto a un movimiento que tiene esta pluralidad, pero que no por ello puede dejarse fuera, por ejemplo, de las mesas de discusión o los mismos espacios donde el gobierno pretende plantear esta discusión. Entendemos que la pluralidad del movimiento feminista es de carácter central, en cuanto reconoce la diferencia de posturas y experiencias de quienes adhieren al movimiento, las cuales están atravesadas por diversos factores como lo son el territorio, nivel socioeconómico, etnia y otros, sin caer en la universalización de la vivencia de la mujer. En segundo lugar, tal como planteó Scott en su crítica a la teoría relación-objeto, el género no solo se construye en unidades pequeñas como es la familia, sino que está presente en todo el entramado social y se co-construye con este. Una de estas áreas es la educación. Respecto a esto, Sofía señala que la violencia de género está naturalizada y normalizada, y que la educación no entrega herramientas que permitan dar cuenta de esta realidad y denunciarla. Otro campo donde el género moldea relaciones de poder es el espacio universitario, produciendo, como menciona Luna, la segregación horizontal, en donde son los hombres los que están en carreras más valoradas, como lo son las del área productiva, y mujeres en el área reproductiva, menos valoradas socialmente. Por otro lado, Sofía hace referencia a la violencia o acoso propiamente tal vivido en este espacio, al tener que acceder a exigencias afectivas o a masculinizarse en carreras asociadas a los hombres, para poder ascender o perdurar en estos ámbitos, objetivizando a las mujeres y valorándolas en función del hombre. Además, en el caso de Sofía, al ocurrir una situación de acoso, este no fue tratado como violencia de género, sino como un hecho neutro relacionado con la falta de probidad administrativa, lo cual da cuenta de cómo institucionalmente se invisibiliza la experiencia de las mujeres que sufren acoso, permitiendo la impunidad de quienes lo cometen y naturalizando la relación de poder del hombre sobre la mujer. Según la autora, el significado que se le da a los cuerpos está sujeto a variaciones. Esto se ve ejemplificado en la respuesta de Luna ante la pregunta de por qué se marcha con el torso desnudo, en la cual afirma que nosotros estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, en la televisión e incluso en estatuas, senos descubiertos de mujeres. El tema es que ahora llama la atención porque tiene un carácter y una categoría política en términos de una reivindicación de un derecho y de una libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, lo que incomoda no es que la mujer muestre su torso desnudo, sino el significado de la acción en este contexto, la cual reivindica el poder de la mujer de utilizar su cuerpo con un significado político y empoderante, en donde se percibe el cuerpo como parte de la integridad de la propia persona y no como un mero objeto para ser comercializado o para satisfacer a un otro hombre. Una vez planteado esto, podemos entrar a la definición de violencia de género. Si bien la autora no conceptualiza el término directamente en el texto, creemos que según sus argumentos ya mencionados, violencia de género tiene un carácter estructural. Es aquella que esencializa a la mujer para luego relevarla a un espacio invisible. Las formas en las que ésta se manifestará dependerá del contexto histórico. En este sentido, consideramos violento no solo negar o subestimar la participación de las mujeres en la historia, sino que también el hecho de situarlas normativamente desde el lugar de lo no reconocido, desde aquello cuya voz no es válida, incluso dentro de la misma marginalidad. En ese sentido, la feminidad ha sido significada como un insulto respecto a lo masculino, y se ha configurado como un espacio en el cual las mujeres debemos cumplir con la normatividad para resaltar y ser valoradas solo en esos parámetros. La academia también es un lugar que se ha considerado en disputa, donde se invisibiliza a mujeres en diversas disciplinas, en este caso en el ámbito del trabajo historiográfico, y a las mujeres como sujetas de estudio fuera de los estándares establecidos. En la política aún hay que luchar por la paridad. Sin embargo, se puede rescatar que Chile será el primer país en redactar una constitución con una asamblea constituyente paritaria, lo cual refleja el dinamismo del género, que no es esencial, sino histórico y sujeto a cambios. Es importante recalcar que no solo las mujeres sufrirán este tipo de violencia, también todos los géneros o expresiones de identidad sexual que se salgan de lo que es supuestamente natural. Muchas gracias por su atención y para terminar, les dejamos estas preguntas para que puedan reflexionar.